¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las historias de reconciliación más impactantes que existen. La encontramos en Génesis 45 y de verdad tiene lecciones que nos hablan directamente hoy. Y bueno, vamos a empezar por el final, o mejor dicho, por el clímax de la historia. Años de separación, de engaño, y Josef está a punto de revelar quién es. Pero esperen, primero pide que todos, absolutamente todos los egipcios salgan del cuarto, porque lo que está por pasar es algo sagrado, algo que es solo para la familia. Y entonces suelta dos palabras, que lo cambian todo. Soy Josef. La reacción, como se pueden imaginar, es un silencio total. Se quedaron helados. Pensemos por un segundo en ese shock. El hermano que vendieron como esclavo, el que daban por muerto, está ahí, frente a ellos, y es el gobernador de todo Egipto. El miedo y la culpa en ese momento son tan grandes que los paralizan. Y esto prepara el terreno para uno de los actos de perdón más increíbles que se hayan contado. Para desentrañar bien esta historia, vamos a explorar 5 puntos clave. Primero, la dimensión real de este reencuentro. Después, ¿qué significan esas lágrimas de Josef? Nos vamos a sumergir en la belleza de su perdón. Entenderemos la idea de un plan divino detrás de todo y al final veremos el impacto tremendo que la noticia tiene en su padre, Jacob. A ver, recordemos un poco el contexto, porque esto no es cualquier reencuentro, no. Es el punto final de más de 20 años de traición, de dolor, de separación. El joven pastor que fue vendido por sus propios hermanos, ahora es el segundo al mando de un imperio. Todo su viaje, cada paso, lo llevó a este preciso instante. Y lo primero que pasa es increíble. Antes de que se diga una sola palabra de perdón, antes de cualquier explicación, hay lágrimas. Y estas lágrimas, como vamos a ver, tienen un significado súper profundo. Pero no pensemos en un llanto discreto. Para nada. La Biblia lo describe como una explosión, como una olla a presión que por fin estalla. Lloró tan, pero tan fuerte que todo el palacio del faraón lo escuchó. Esto no es solo la alegría del momento, es la liberación de años y años de dolor, de soledad, de una angustia que se había guardado muy adentro. Y desde esta perspectiva, el llanto no es para nada una debilidad. Al contrario, es un mecanismo divino, diseñado para sanar. Son lágrimas que limpian, que purifican el alma. Son las que lavan las heridas para que la reconciliación de verdad sea posible. Es un paso fundamental, un acto que prepara el camino para el milagro que viene. Y ahora sí, llegamos al corazón de todo, el perdón. Con sus hermanos ahí, aterrorizados, Josef tiene todo el poder del mundo para vengarse. Pero, en lugar de eso, elige un camino radicalmente distinto. Es que el contraste es brutal. Por un lado, el miedo, la culpa que congela a los hermanos, y por el otro, las primeras palabras de Josef después de rebelarse. ¿Se dan cuenta? No hay un solo reproche, ni una acusación. Solo hay consuelo. No se angustien. En ese momento su amor fue infinitamente más grande que el daño que le hicieron. Este gesto de Josef es un reflejo de un principio divino mucho más grande, algo que también leemos en el profeta Isaías. El perdón verdadero no busca el castigo, busca la restauración. No te aleja, al contrario, te dice, vengan, acérquense, vamos a arreglar esto. Busca limpiar hasta la mancha más profunda y dejarla blanca como la nieve. La pregunta es, ¿cómo se puede perdonar así? ¿De dónde sale esa fuerza? Bueno, el propio Josef nos da la clave, una perspectiva que lo cambia todo, que transforma la tragedia en parte de un plan. Aquí está el punto central de todo. Josef le da un giro completo a la historia. Para él, sus hermanos no fueron los protagonistas, sino instrumentos en un plan mucho más grande. No dice, a pesar de lo que hicieron, sino que, gracias a lo que hicieron, Dios me envió para salvar vidas. O sea, cambia el foco por completo, de la ofensa humana a la soberanía de Dios. Y aquí está la clave, no solo para Joseph, sino para enfrentar cualquier cosa en la vida. La convicción total de que incluso en el peor de los sufrimientos hay un propósito. Es la fe de que hay un control más grande que está guiando todo, hasta las peores intenciones, hacia un bien que a veces no podemos ver en el momento. Y ojo, esta idea no es un caso aislado. Las palabras de Josef allá en Egipto hacen eco siglos después en el Nuevo Testamento. En este famosísimo verso de Romanos, los dos textos afirman la misma verdad. Dios es capaz de tomar todas las circunstancias, incluso las peores, y hacer que trabajen juntas para cumplir su buen propósito.
Ahora la historia se abre. Esta reconciliación entre hermanos va a tener un efecto dominó, un impacto tremendo en la generación anterior, en su padre, Jacob, que llevaba más de 20 años creyendo que su hijo favorito estaba muerto. La primera reacción de Jacob es de incredulidad absoluta. O sea, la noticia de que José no solo está vivo, sino que es el gobernador de Egipto, es demasiado. Es tan abrumadora que no la puede procesar. Su corazón, que llevaba décadas entumecido por el luto, simplemente no puede asimilar una alegría tan gigante. Y aquí hay una tradición judía preciosa que cuenta cómo le dieron la noticia. Como temían que el shock de una alegría tan repentina pudiera ser peligroso para el anciano Jacob, la familia tuvo una sabiduría increíble. Su nieta, a la que él adoraba, se le acercó primero, y en vez de gritarle la noticia, se la cantó suavemente con su arpa. Josef todavía vive. Solo después de que esa melodía le preparara el corazón, entraron sus hijos para confirmarlo. Es un detalle de una ternura, de una delicadeza familiar de verdad extraordinaria. Pero claro, las palabras solas no bastan para revivir un espíritu que ha estado de luto por 22 años. El momento que lo cambia todo para Jacob es cuando ve la prueba. Cuando ve las carretas que José mandó desde Egipto, la verdad por fin lo alcanza. El texto dice que su espíritu revivió. Imagínense eso, una parte de él que estaba muerta de repente vuelve a la vida. Y su reacción ya no es de sorpresa, es un propósito nuevo. Tengo que ir a verlo antes de morir. Y es aquí donde la historia trasciende. Deja de ser un simple relato familiar para convertirse en un símbolo de una esperanza muchísimo más grande. Ese momento cumbre en la vida de Jacob nos lleva a una última pregunta, una que mira hacia adelante. La pregunta final nos deja pensando, si la noticia de que José estaba vivo fue suficiente para revivir el espíritu de un padre anciano, ¿cómo será ese momento aún más sublime cuando se anuncia al mundo entero que Yeshua, que Jesús, todavía vive? La historia de José, con todo su drama y su belleza, se convierte en un anticipo, una promesa de una alegría y una reconciliación que van más allá de todo, una reconciliación eterna, una idea sin duda muy poderosa. Imaginen por un segundo la tensión en esa sala. Uf. Un hombre, el segundo más poderoso de todo Egipto, está parado frente a los hermanos que lo vendieron como esclavo hace, ¿cuánto? ¿20 años? Más de 20 años, sí. Y él sabe perfectamente quiénes son. Pero ellos no tienen ni la menor idea. Nada. Cero. Y está a punto de revelar quién es. La pregunta es, ¿qué sigue? ¿Una venganza planeada por décadas? ¿O algo que nadie de verdad podría esperar? Hoy vamos a meternos de lleno en esa escena. En el capítulo 45 del Génesis, que es el clímax de la reconciliación entre José y sus hermanos. Es un capítulo increíble. Para analizarlo, nos vamos a basar en una reflexión muy interesante del canal Descubre la Biblia. Ellos desglosan la historia y sacan lo que llaman descubrimientos para reflexionar. Sí, y vamos a ver cómo se entrelazan temas tan potentes como el perdón, la idea de un plan divino detrás del sufrimiento y, por supuesto, la restauración de una familia rota. Y el punto de partida es inmediato, casi una explosión. Sí, José ya no puede más. O sea, ya los puso a prueba. Ya vio que cambiaron, que sienten culpa. Ya llegó a su límite. A su límite. Y la emoción lo desborda. Así que da una orden, que todos los egipcios salgan de la sala. ¡Wow! Y el análisis que seguimos lo describe de una forma que me encanta. Dice que es una reunión sagrada de familia. Un momento tan crudo que no puede haber testigos. Me imagino ese silencio, ¿no? Se cierra la puerta y solo quedan ellos, 11 hermanos súper nerviosos frente a este gobernador que no saben cómo va a reaccionar. Y de repente, El hombre poderoso se derrumba. Hablemos de ese llanto, porque el texto es muy específico. No es un simple sollozo, ¿verdad? para nada, para nada. Dice que lloró tan fuerte, con unos sollozos tan desgarradores, que los egipcios que estaban afuera lo escucharon. No puedo creerlo. Y la noticia corrió, ¿viste? Llegó hasta el palacio del faraón. La fuente que usamos tiene una analogía perfecta. A ver, Dice que fue como una olla express que explota. qué buena imagen. Es que son 20 años de dolor acumulado, de soledad, de injusticia, la angustia por su padre. Todo sale en ese momento. Por eso la reflexión las llama lágrimas que purifican y sanan. Claro, no son de lástima, son de liberación. Exacto, una catarsis total. Y en medio de todo ese torbellino emocional, logra decir sus primeras palabras. Y aquí
la historia da un giro. Un giro de 180 grados. Porque uno esperaría una acusación. ¿Se dan cuenta de lo que hicieron? Pero no. No, Lo que dice es, soy Josef, vive mi padre todavía. fíjate en el orden. Su primera preocupación, antes que nada, es su padre. Pero para los hermanos, esas palabras fueron como un rayo. Me imagino. El texto dice que se quedaron mudos, turbados, o sea, paralizados de terror. De repente caen en cuenta, el gobernador con el que negociaban es el hermano que traicionaron. Claro, en un segundo su mundo se viene abajo. No es solo la sorpresa, es la culpa. Toda la culpa de 20 años que les cae encima. Y entienden que están a su merced totalmente. Ese silencio no es de asombro, es el pánico de quien espera el castigo. Exactamente. Se enfrentan a la consecuencia viva de sus actos. Y justo ahí, cuando esperan el golpe, cuando la lógica dice ahora viene la venganza, José hace todo lo contrario. Les dice que se acerquen. Sí, ¿te imaginas ese momento? Caminar hacia la persona que tienes todas las razones del mundo para temer. Y ahí pronuncia las palabras que son el corazón de todo este análisis. A ver, si yo fuera José, creo que lo primero que me saldría sería ustedes me destrozaron. Bueno, es que es lo lógico. Pero él dice, y cito, no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservar la vida. Es que es alucinante. O sea, les quita la culpa de encima. ¿Cómo llega una persona a ese nivel de... No sé si es perdón o es algo más grande? Bueno, esa es la pregunta del millón y es la que intenta responder este análisis de Descubre la Biblia. Ajá. Y la clave no está en una bondad sobrehumana de José, digamos, sino en su perspectiva, en su teología. A ver, explícate un poco más. Él pasó 20 años reorganizando los hechos de su vida, y ya no los veía como una serie de tragedias causadas por sus hermanos, ¿Sino cómo? sino como los capítulos de un plan mucho más grande. Les está diciendo, en esencia, ustedes actuaron mal, sí, pero sin saberlo eran piezas en un tablero divino para un bien mayor. Le da la vuelta por completo a la tortilla. Totalmente. Ya no es la víctima de sus hermanos, sino el enviado de una fuerza superior. Precisamente, él ve el cuadro completo. La venta, la casa de Potifar, la cárcel, los sueños, el ascenso. Todo era una cadena de eventos necesaria para estar ahí, en ese momento. Para salvarlos. Para salvarlos a ellos y a mucha gente, como dice el texto. El análisis lo conecta con un pasaje muy conocido, Romanos 8:28, que dice que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Claro. José es la encarnación de esa idea. Es la encarnación de esa idea. Entiendo. O sea, el perdón es posible porque él ya no ve la vida desde el piso. La ve desde un balcón. Ve el mapa completo. Exacto. Y aquí el análisis da un paso más y traza un paralelo espiritual, muy profundo. ¿A qué te refieres? Compara la reacción de los hermanos, ese terror que los enmudece, con la reacción de una persona que de repente se da cuenta de la magnitud de su propia falta frente a una figura de redención. Y en este punto el video de Descubre la Biblia hace una conexión directa con lo que en su teología es una figura salvadora central, a la que llama por su nombre hebreo, Yeshua. Entiendo. El miedo al juicio nos paraliza. Justo eso, el pánico a ser expuesto y castigado. Sí. Pero, al igual que José, la respuesta que se presenta no es de condena, es de compasión. Una invitación a acercarse, no a ser ejecutado. El análisis cita a Isaías, ¿viste? Donde dice, aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Es una imagen de borrón y cuenta nueva. De una purificación total, no de un castigo. Y eso es lo que José les está ofreciendo a sus hermanos. Un perdón radical. Espera un momento porque aquí hay algo increíble. Según la interpretación que estamos viendo, las palabras, por muy potentes que fueran, no fueron suficientes. No. La verdadera sanación para los hermanos no llegó hasta que José los tocó. Es un detalle crucial que el video resalta. Es después de darles esta nueva perspectiva, este nuevo marco para entender su historia, que el texto dice que José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos. Y es en ese momento. En ese preciso instante, con el contacto físico, que el hechizo se rompe. La barrera del miedo y la culpa se disuelve. ¡Wow! Y el texto añade, después de esto, sus hermanos se atrevieron a hablar con él. El silencio se rompió con un gesto, no solo con un discurso,
Qué poderoso. Es como si las palabras prepararan el terreno, Sí, sí. pero el abrazo fuera lo que finalmente cierra la herida. La reflexión lo llama un regalo divino hermoso, el poder de un abrazo para liberar a alguien consumido por la culpa. Y es interesante que esto no se queda ahí, en esa sala. No, la noticia llega al faraón. Exacto. Y uno pensaría que al faraón esto le podría parecer, no sé, un problema. Genial, ahora tengo que mantener a toda la familia de mi gobernador. Claro, una complicación política o económica. Exacto. Pero ocurre todo lo contrario. El faraón y toda su corte se alegran con la noticia. No solo aprueban que vengan, sino que el faraón es increíblemente generoso. ¿Qué les ofrece? Le dice a José, diles que tomen los mejores carros de Egipto y que no se preocupen por sus bienes, porque lo mejor de toda la tierra de Egipto será de ustedes. Una generosidad desbordada. Totalmente. Es casi inexplicable desde un punto de vista pragmático. O sea, la reconciliación de José no solo sana a su familia, sino que genera una ola de bendiciones a su alrededor. Así es. Y José se encarga de que esa bendición llegue, en abundancia. Los regalos que prepara son muy significativos. Muchísimo. Les da provisiones y ropa nueva a todos. Pero hay un detalle revelador. A su hermano menor, Benjamín. El único de su misma madre. El único de su madre, Raquel. A él le da 5 mudas de ropa y 300 monedas de plata. Un claro favoritismo. Un claro favoritismo, pero esta vez nacido del amor, no de la inmadurez de la túnica de colores. Y para su padre Jacob prepara un convoy impresionante. ¿Qué le manda? 10 burros cargados con lo mejor de Egipto y 10 burras con grano y provisiones. O sea, está mandando un mensaje clarísimo. La era del hambre se terminó. Y me encanta la advertencia final que les da cuando se van. Es genial. No se peleen por todo esto en el camino. Conoce a sus hermanos perfectamente. Totalmente. Sabe que son capaces de empezar a discutir sobre quién tuvo más culpa. Es un toque de realismo increíble. Totalmente. Y eso nos lleva a la siguiente escena, que es igual de dramática. La llegada a Canaán. Sí. Contarle la noticia a Jacob. Hay que ponerse en los zapatos de este anciano. Ha vivido más de 20 años de luto. Y un luto además basado en una mentira cruel de sus propios hijos. Exacto. Su corazón, como dice el texto, está entumecido. Claro, esa herida es tan vieja que ya es parte de él. Y la noticia, José vive y es el gobernador de Egipto, no es una buena nueva, es un shock. El texto dice que al principio no les creyó. Y es lógico, ¿no? ¿Por qué iba a creerles ahora? Exacto. Y aquí, el análisis del video nos comparte lo que llama una hermosa tradición judía para explicar cómo se manejó este momento. A ver, cuéntame. La tradición cuenta que los hermanos sabían que si le daban la noticia de golpe, el shock podría matarlo. Así que eligieron a Sela, la nieta de Jacob. ¿Su nieta? Sí, a quien él amaba mucho porque le tocaba el arpa para calmar su tristeza. ¡Qué delicadeza! Necesitaban un puente emocional. Así es. Según esta tradición, ella entró sola a la tienda de Jacob y mientras tocaba su arpa comenzó a cantar suavemente una canción en hebreo. Oh José Odchai. ¿Qué significa? Significa José aún vive. Y la repitió una y otra vez, para que la idea entrara de a poco en su corazón. ¡Wow! Solo después entraron sus hijos, haciendo coro, y le contaron todo. ¿Qué manera tan tierna y sabia de comunicar algo tan potente? Pero aún así, Jacob sigue dudando. ¿Qué es lo que finalmente lo convence? No son las palabras de sus hijos. En quienes no confiaba. Exacto. Es la prueba física, la prueba irrefutable. El texto dice que es cuando vio los carros que José había enviado desde Egipto que su espíritu se reanimó. Eran la evidencia. Esos carros egipcios, un símbolo de poder impensable en Canaán, eran la prueba tangible de que la historia imposible era cierta. La prueba que su mente necesitaba para que su corazón volviera a sentir. Correcto. Y sus palabras finales lo resumen todo. Basta, mi hijo José todavía vive. Iré y lo veré antes de morir. La esperanza que llevaba décadas muerta, de repente, renace con una urgencia arrolladora. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas de este análisis de Descubre la Biblia, nos llevamos que una reconciliación de esta magnitud es un proceso. Es todo un proceso, sí. Empieza con una liberación emocional, esas lágrimas que purifican. Mm. Luego necesita un cambio de perspectiva radical, ver un propósito más grande detrás del dolor. Y finalmente,
Se sella no solo con palabras, sino con gestos físicos y una generosidad que demuestra que el perdón es real, es activo. Y hay un concepto final que introduce la reflexión que, para mí, lo ata todo de una manera muy poderosa. La palabra shalom. Exacto. Que a menudo la traducimos como paz, pero es mucho más, ¿no? Es infinitamente más rico. No es solo la ausencia de conflicto. Shalom es plenitud, es bienestar total, es la sensación de que todas las piezas de la vida están en su lugar correcto. Aunque haya habido caos. Precisamente, proviene de entender que todo, incluso el sufrimiento, está bajo un control superior. Eso cambia todo. Paz suena pasivo, pero shalom suena activo. Es encontrar la plenitud a pesar del caos. Eso es lo que tenía José. Exactamente. Su capacidad para perdonar no venía de la debilidad o del olvido, sino de un profundo shalom interior. La certeza de que su historia, con todas sus vueltas terribles, encajaba en un rompecabezas más grande. Y ese es el regalo que intenta compartirles. No solo el perdón, sino la posibilidad de que ellos también encuentren ese shalom. Y eso nos lleva al pensamiento final que propone este análisis, que enmarca toda esta historia no solo como algo del pasado, sino como un arquetipo. Un presagio de algo más grande. Usa la misma frase que le cantaron a Jacob, pero con un cambio. Yeshua aún vive. Lo que plantea una pregunta muy interesante para reflexionar. El análisis presenta esta narrativa no solo como la historia de una familia, sino como un modelo. Y la pregunta que queda flotando es, ¿qué cambia cuando las adversidades y reconciliaciones de la propia vida se empiezan a observar a través de una lente así? Una lente simbólica, trascendente, que busca un propósito mayor en medio del dolor.